Bueno, vamos a tratar de comenzar con el tema de la iglesia. Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y vamos a ir directamente, todavía no me acostumbro al reloj, allá está enfrente, lo ando buscando, siempre estaba allí, ahí está el hoyo todavía. Ya hemos orado, entonces vamos a entrar directo. El día de hoy vamos a tratar de hablar un poco de el tema de la iglesia. Vamos a empezar con él. Y ya hemos comentado en la semana anterior, ¿no?, que es menester que valoremos los privilegios que tenemos. Ya hemos considerado aquel Salmo 137, donde después que los israelitas habían perdido sus condiciones favorables de estar en Jerusalén, de tener la adoración de Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia, y después ahí lloraban y se lamentaban de todo lo que habían perdido. Y hicimos el énfasis en el hecho de que la vida es así para nosotros, y en la iglesia es algo semejante. No podemos tener muchos privilegios, pero si nosotros no los cuidamos, si no somos responsables de ellos, podemos llegar a perderlos, ¿no? Entonces, ahora, si nos alcanza la oportunidad, vamos a hablar sobre los usos que tiene el Nuevo Testamento de la palabra eclesía. La palabra griega eclesía. Y vamos a ver sus usos en el Nuevo Testamento. Sabemos de antemano los graves errores que traíamos cuando éramos católicos, ¿no? Porque le llamábamos directamente iglesia al lugar, ¿no? Al templo, al cuadrote que estaba allí, ¿no? Entonces, yo recuerdo en mi niñez cómo algunos pudieran ir caminando por una orilla ahí, ¿verdad? Pero cuando llegaban diciendo puras tonterías y maldiciones y cosas así, pero cuando llegaban a la entrada del templo, de la iglesia, ¿verdad?, entonces se callaban y se persinaban y seguían, ya pasando seguían con sus cosas, ¿verdad? Teníamos una mala idea, ¿no?, heredada de un país católico, ¿no? Ahora, en los usos de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, de antemano señalamos, ¿no?, la traducción de esta palabra, la traducción directa es asamblea. Esa es la traducción directa. Y entonces vamos a señalar que esta palabra aparece aproximadamente 115 veces en el Nuevo Testamento, y la traducción directa de esta palabra es asamblea. Usted puede ver, ¿no?, que en muchos lugares en la Biblia dice iglesias. Pues en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no está la palabra, pero todo se refiere al Nuevo Testamento. Y vemos en el capítulo 19, en el versículo 32, cuando hubo un lío con aquel platero que se llamaba Demetrio, ¿no?, que se enojó porque le bajaron las ventas de los templecillos de Diana, ¿no?, porque la influencia de la predicación del Evangelio, dice, estos andan diciendo que los ídolos y que el templo de Diana no son nada. Entonces estaban muy enojados, ¿verdad?, porque decían, ¿cómo es posible que venga a blasfemar de nuestro ídolo, ¿no?, de Diana?
y ya saben que se tardaron ahí como 2 horas brincando. Grandes Diana de los Efesios. Estuvo más fuerte que un partido de los Gallos de allá de Querétaro, ¿no? Entonces brincaron todo el tiempo, ¿no? Entonces 2 horas ahí diciendo grandes Diana de los Efesios. Entonces aquí el asunto llegó a mayores, fueron a las autoridades y resulta que estaban reclamando porque se habían bajado las ventas. Total, para no hacerla muy largo, aquí en el capítulo 19, en el versículo 32, después de que casi dañan a la banda apostólica y a los compañeros de Pablo, a Gallo y Aristarco, nos dice en el versículo 31, algunos de los principales de Asia que eran sus amigos enviaron a él rogando que no se presentara, ¿no?, el apóstol Pablo en el teatro, porque seguramente lo iban a linchar, ¿no?, lo iban a matar. Y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa. En la versión 60 dice asamblea, si mal no recuerdo, ¿no? O dice también concurrencia. Ayúdeme, ¿quién trae versión 60? Concurrencia. Bueno, esta palabra eclesía es traducida aquí como concurrencia. Concurrencia. Entonces, ya puede haber ahí, dice, la concurrencia o la asamblea estaba confusa y los más no sabían por qué se habían juntado o reunido. En ese mismo capítulo, en el versículo 39, después de que fueron, desde el 38 dice, si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen, dijo el procurador, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y dice en el 39, vuelve a ver el uso de la palabra iglesia, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. O sea, a veces queremos traducir la palabra aquí, si hubiera en legítima iglesia se puede traducir. Ya ve usted que hay un encontronazo, ¿no? Iglesia es asamblea, es la reunión de los creyentes, ¿verdad? La asamblea de los creyentes, a eso se refiere. También allí mismo en el versículo, la versión 60 trae 41, ya estoy aquí, tampoco es versículo, sí, 41 trae, el 41, ¿cómo dice? Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí solamente está el 40 y la última parte del 40 es el que ustedes acaban de escuchar. Habiendo dicho esto, despidió otra vez la concurrencia, ¿no? Asamblea o concurrencia. Entonces todas estas cosas nos van a ir ayudando, ¿sí? El capítulo 12 de Hebreos, por favor. El Nuevo Testamento usa esta palabra griega, eclesía, y la traduce, como estamos viendo, como concurrencia, como asamblea. Aquí en 12:23 del libro de Hebreos nos habla precisamente de la misma palabra. El apóstol Pablo está señalando aquí en esta carta a los hebreos, algunos de ustedes se pueden extrañar quizás de que yo diga el apóstol Pablo. En las versiones antiguas todavía conserva, ¿no?, la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, ¿no? Las versiones más modernas solamente dicen la epístola de los hebreos, ¿sí? Algunas veces no nos podemos estudiar y le hacemos más caso a los eruditos y quién sabe qué dicen esto y lo otro. No puede ser posible que Pablo haya escrito eso porque tiene un griego muy refinado y la versión antigua dice epístola de San Pablo a los hebreos, ¿verdad? Es lo que se conoce como el Textus Receptus, ¿no? Es lo que viene de la reina, de la King James Version, que es la versión en inglés, y así fue recibida, así fue traducida, ¿no? Entonces,
Aquí nos dice en el capítulo 12 y en el versículo 23, dice que estaban discutiendo aquí el apóstol Pablo porque algunos querían aferrarse, ¿no? Los creyentes hebreos querían aferrarse a los sacrificios y a las normas de la ley, y ya había pasado un tiempo desde que la iglesia había sido establecida. En esta carta el apóstol Pablo les habla fuertemente diciendo: si ustedes se quieren aferrar a las cosas de la ley, se están desligando de la gracia, se están desligando del evangelio, porque Cristo es superior a Moisés, porque Cristo es exaltado en esta carta, ¿no? Y aquí nos dice en el versículo, desde el versículo 22, os habéis llegado no al monte de Sión, dice, al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, en contraste que con Moisés se habían acercado al monte Sinaí, ¿verdad? Entonces dice, no, cuando estamos hablando de Cristo, te estás acercando a las cosas celestiales. Cristo es Dios, Cristo descendió del cielo. Entonces dice, os habéis allegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En la traducción de Matthew Henry dice, a la compañía, a la asamblea de muchos millares de ángeles, aunque la palabra griega es otra, porque se utiliza una palabra que quiere decir una asamblea festiva. ¿Sí? Entonces dice, te acercaste al cielo, no a la compañía de una asamblea de muchos millares de ángeles, y a la congregación, aquí está otra vez la palabra eclesía, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí aparece entonces la misma palabra traducida como congregación, ¿no? Ahora, la palabra griega del versículo 22 que les estaba señalando, la tengo aquí anotada, como no sé mucho griego, paneurei se llama, paneurei. Es una asamblea festiva. En Hebreos 12:22. Es la primera palabra que aparece allí, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poco lento, ¿no? El punto es que podemos notar desde un principio que la palabra griega eclesía no es traducida en muchas partes del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque cuando nosotros nos encontramos en otros pasajes que vamos a ver enseguida, en lugar de traducir la palabra griega eclesía, se hace una transliteración. En lugar de traducirla, se escribe casi como suena en el griego. Eclesía, iglesia. Se translitera del griego la palabra para no traducirla, porque en el tiempo en que se hizo la traducción del Nuevo Testamento había algunas cosas que no querían que se supieran, ¿verdad? O que se manejaran. Esto pasa también con la palabra griega baptizo. Esa palabra tampoco es traducida, sino que se pone en bautismo. ¿Qué quiere decir? Esta palabra traducida quiere decir inmersión. Y como la iglesia anglicana, en el tiempo que se hizo la traducción, que fue auspiciada por ellos, entonces si ponían ellos que la palabra bautizo se traducía como inmersión, cuando ellos estaban rociando a los niños, a los infantes, iban a entrar en un conflicto. Entonces, en lugar de traducir la palabra, la transliteraron, ¿no?
Esto es lo que estamos viendo, los problemas que causa cuando la traducción no es hecha correctamente. Nosotros ahora tenemos un montón de elementos y medios para darnos cuenta de estas cosas. En aquel tiempo no tenían internet, no tenían al profesor Google, entonces se les dificultaban un poco las cosas, ¿no? Entonces, algunos de los estudiosos, los traductores, eran anglicanos, y traducir la palabra hubiera causado controversia, como estoy indicando. Por ejemplo, puede ver usted en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, y en el versículo 2, dice el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, en lugar de traducir a la congregación, a la asamblea de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, ¿no? Entonces, puede usted fijarse que en lugar de traducir, pusieron iglesia, pusieron la transliteración, no hicieron la traducción. Cuando nosotros descubrimos esto hace muchísimo tiempo por un predicador que vino de los Estados Unidos, que fue misionero ahí en Querétaro durante 1 año y medio, cuando nos enseñó estas cosas, o cuando vimos estas cosas, pues nos quedamos asombrados, ¿no? Inclusive hicimos un cambio, todavía no estaba el registro de la iglesia, pero hicimos un cambio y en lugar de llamarnos Iglesia de Jesucristo, nos pusimos Asamblea de Jesucristo en Querétaro, ¿verdad? Ese nombre finalmente quedó hecho a un lado por el nombre actual, ¿no? Iglesia Cristiana Bautista de las Doctrinas de la Gracia en Querétaro. Es un nombre un poquito kilométrico, pero así está el nombre de nuestra asamblea. Entonces, entendiendo este punto, la transliteración oculta el sentido básico de la necesidad de que una asamblea ha de ser presencial y no invisible. Entonces, si tú nada más transliteras, se oculta el sentido, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen las desviaciones, ¿verdad? Porque es exactamente al hablar de una asamblea, hemos pasado este pedacito de tiempo hablando de esta traducción, porque si dijéramos la asamblea invisible, entonces ya empezaría a salir a la luz el engaño y la falsedad de una doctrina, ¿verdad? Pero decimos iglesia, ¿sí?, entre comillas, universal e invisible. Si dice asamblea, ya no, invisible, nos reunimos en una asamblea invisible, queremos tener un concepto de una asamblea invisible, no, eso no es factible, ¿verdad? La traducción no lo permite. Entonces, continuamos. Los 3 significados básicos, en segundo lugar, que aparecen en la Biblia de esta palabra eclesía, los voy a anotar aquí. Voy a borrar esta parte. Hay 3 usos básicos que el Nuevo Testamento nos enseña de esta palabra. El primer uso es el uso que conocemos como local, institucional o genérico, y el último en sentido escatológico. Ya me estoy equivocando, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿No es el sentido escatológico? Sí, es el sentido escatológico. Sí. Escatológico. Entonces, estos son los 3 usos que aparecen en la Escritura y que vamos a verlos. Como vamos adelantando las conclusiones, ninguno de ellos nos habla de una iglesia, de una asamblea invisible, ¿no? ¿A dónde vas? No, me voy a reunir en la asamblea invisible. No hay ese significado. Contrapone todo el pensamiento
en el griego, ¿no? Entonces, en sentido local, ahí estamos en ese pasaje de 1 de Corintios 1:2, ahí lo tiene, a la iglesia de Dios, a la asamblea de Dios que está en Corinto. La carta está dirigida ¿a quién? A unas personas específicas, a la asamblea que se reúne aquí en la Purísima, ¿no? Es una asamblea específica. Ese es el sentido local. Segunda de Corintios hace el mismo uso. El mismo uso en el capítulo 1 y en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 1, perdón. Es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la asamblea de Dios que está en Corinto. Este es el uso local. Una gran parte de las cartas tiene este uso. La carta que sigue de Pablo a Gálatas dice de la misma manera. A esta sí, en el versículo 2 dice, leyendo: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias. Ahora es usado en un sentido plural, ¿no? A las asambleas de Galacia. Había varias iglesias, no solamente una en una ciudad, pero varias. Entonces ve cómo está directamente señalado, son iglesias locales. Nos conviene examinar esto detenidamente para darnos cuenta que nunca en la Escritura, adelantando las conclusiones, se usa la palabra iglesia en un sentido invisible. Todas son asambleas locales, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 1, ahí al inicio otra vez, Pablo, Silvano y Timoteo a la asamblea de los tesalonicenses. No tiene ninguna ciencia, los podemos repasar los versículos en el 2 de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la asamblea de los tesalonicenses. En otros pasajes se refiere para dirigirse a las iglesias como a los santos y a los fieles que están en Roma, que están en Filipos, que están en Éfeso. En lugar de usar la palabra asamblea, dice a los santos y fieles que están ahí en este lugar, en este otro lugar, en este otro lugar, ¿no? Por supuesto, no vemos ni por ocurrencia que el apóstol intente identificar a los creyentes con una entidad o una asamblea invisible, ¿sí? No aparece, ¿sí? Es una asamblea, algo secreto, algo que no podemos... ¿Sí? ¿Dónde se reúnen? No, es un secreto, una asamblea secreta. No hay ninguna cosa de estas. El uso es local, ¿sí? No hay asambleas ocultas o invisibles. Las asambleas, el sentido en que el Nuevo Testamento usa principalmente la palabra asamblea, es para dirigirse a un grupo de personas que se reúnen, ¿sí? Que forman una concurrencia, que hacen una congregación en un lugar específico, ¿no? Siempre que platicamos este tema nos acordamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una asamblea de la sección 24 de los petroleros y la asamblea de Cristo en la Purísima? Las dos son asambleas. La única diferencia es el propósito de la reunión. Nosotros nos reunimos como asamblea para adorar a Dios, para exaltar a Dios, y ellos se reúnen para examinar sus estatutos, tomar sus decisiones, nombrar sus delegados, y ya no me acuerdo qué más, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va el asunto. Ahora, este asunto va caminando despacito, ¿no? Para tratar de sentar las bases. El uso institucional o genérico quiere decir que a veces la palabra asamblea, que es transliterada como iglesia, es un término usado en el Nuevo Testamento para referirse
a cualquier asamblea, y por ello también se conoce también como un uso abstracto, o para abarcarlas a todas las asambleas al hablar en sentido genérico o en sentido abstracto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, en el capítulo 2, versículo 1 de la primera carta, el apóstol nos está diciendo, vamos a ver esta ilustración: amonesto, hermanos, amonesto a todos, ante todas cosas, que se hagan oraciones, que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y alguien pudiera reclamar, ¿por qué no estoy incluido yo ahí? No dice que se hagan oraciones por Gerardo. No, que se hagan oraciones por Héctor. No, ¿qué usa? Usa un término genérico. ¿Cuál es ese término genérico? Por los hombres que están en eminencia, ¿no? Hombres, ¿sí? Están agrupados. Se está usando el término hombres en un sentido ¿qué? Genérico. También la palabra iglesia se usa de esa manera. Aquí sigue diciendo, en este caso los hombres, los reyes y los que están en eminencia, ¿no? Por eso oramos por los presidentes, por los gobernantes, por los senadores, por el Congreso, por las personas que están en eminencia, por los que están emitiendo leyes, por los que nos están gobernando, para que lo hagan sin caer en la corruptela. Le pedimos a Dios que los libre del pecado de la corrupción, les pedimos que les dé entendimiento para que tomen buenas decisiones y el país marche correctamente, la ciudad, el estado, así, ¿no? Entonces, este es el uso genérico, está usando la palabra hombre en sentido genérico. Vea también en Efesios 5 la palabra usada, otra palabra usada en sentido genérico para entender el término. En Efesios 5 y en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su asamblea y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Dándonos el propósito de por qué, cómo debemos amarlas, con un amor de sacrificio. Pero el punto aquí es, dice, ¿a quién se refiere? A mí no me mencionaron. Algunos dirían, no, yo no estoy ahí. No, dijo maridos. Está usando la palabra maridos en un sentido que genérico. ¿Ok? Entonces ya entendimos el uso. ¿Sí? Si hablamos de los maridos, entonces aquí a todos los maridos, al hermano Jorge, al hermano Héctor, al hermano Horacio, a cada uno de nosotros. ¿Me explico? Todos los que somos ¿qué? Maridos. Está usando la palabra en término genérico, en un uso genérico o institucional. Así también hay usos de la palabra eclesía que son en forma institucional o genérica. Claro, aquí vamos a empezar a hablar, ¿no? Así en una forma, nadie pensaría que está hablando de los maridos, que hay un marido invisible, ¿no? No hay maridos invisibles. Hay algunos que se hacen los invisibles, pero no hay maridos invisibles, ¿no? Entonces, vea cómo Cristo usó la palabra iglesia en este sentido, ahí en Mateo 18. Ya entendiendo el uso, lo que es el uso genérico, lo que es el uso institucional para hablar de los hombres, para hablar de los maridos, pudiéramos haber tomado las esposas o pudiéramos haber tomado las mujeres, es lo mismo. Pero Mateo 18, en el versículo 15, en este pasaje, donde nos habla de la disciplina, específicamente no cualquier clase de disciplina, sino la disciplina que se refiere a las ofensas personales, cuando alguien tiene una cosa contra el otro hermano, ¿no? Si tienes algo con tu hermano, ve y habla con él. 18:15, ya lo tiene por allí. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, te vio feo, te hizo un fuchi, o te dejó así siempre vacilo con ese asunto, te dejó con la mano así, no estirada, y tú te quedas así, estaba mi perro de verdad, de este tamaño. Así te dejan con la mano estirada, ¿verdad? Entonces dices, ¿qué pasó?
Si tienes algo con tu hermano, si pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. O sea, se favorece una conciliación entre el ofendido y el ofensor. Una conciliación donde se va a dialogar, se entiende que tenemos el Espíritu de Cristo, que somos sufridos, que somos perdonadores, que no nos ofendemos fácilmente, que para la relación debemos de tener como piel de cocodrilo, que nos puede caer ácido y no vamos a sentir ninguna cosa. Un hermano puede llegar y nos da un empujón y nos tira y le vamos a dar gracias, hermano, necesitaba que me sacudieran, ¿verdad? Así, tenemos ese espíritu. Entonces, habla uno con otro y no va a haber ningún problema. Se van a perdonar, se van a reconciliar y las cosas. No, pero hay unos que tienen la cabeza dura y no se quieren reconciliar, ¿no? Entonces, para eso que tienen la cabeza dura, dice, entonces, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Ya no lo vas a tener como un enemigo, ya no lo vas a estar, ya no te va a molestar nada con él, pero si no te oye, entonces toma otro contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto significa, normalmente ahí siempre hay que invitar al pastor, que se va a convertir como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Porque lo van a llamar si hay una diferencia con uno, si hay una diferencia con otro, si hay esto, lo van a estar llamando. ¿Por qué es recomendable llevar al pastor? Es recomendable llamarlo a él como testigo, porque si el asunto sube de nivel o va más allá, él va a estar enterado casi desde el mero principio. ¿Sí? Que si llevamos a uno y luego llevamos, ¿ves que lleva? ¿Cuál fue el testigo? No, pero es que esta no está porque salió y llevé a otro y no, se va a hacer un relajo, ¿no? Invite de preferencia, ¿no? Al ministro, al pastor. Entonces, si no te hace caso, entonces aquí viene ya el asunto. Entonces 17, dilo a la asamblea, y si no oye la asamblea, tenle por gentil y publicano. Es en este sentido que la asamblea se convierte como el tribunal más alto para tomar una decisión en la que haya alguna controversia. En muchas cosas yo les he dicho, algunos nos han juzgado como autoritarios o como de autoritarismo, porque no estamos preguntando, nos vamos a reunir, hermano, ¿para qué? Es que quiero preguntar si será factible quitar un mosaico o de qué color pintaremos el templo. A mí me molestan mucho esas cosas, ¿verdad? Deje que las personas, los que están en el servicio, los diáconos, hagan todo ese tipo de cosas. Si van a poner cortinas cafés o verdes o sea, ¿quién se va a estar fijando en las cortinas? ¿Me explico? Pero sí es un asunto importante que convocar a la iglesia. La iglesia es el máximo tribunal. En este caso, la pregunta es, ¿convocaremos a la Iglesia Universal e Invisible? Usted puede contestarme, ¿no? ¿A cuál iglesia? Hermanos, este concepto de la Iglesia Universal e Invisible es absurdo, es contrario, ¿no? Obviamente nos está diciendo a cuál iglesia. En este caso, dilo a la iglesia, está hablando de la iglesia con un sentido genérico y específicamente ahí hablaría de la iglesia local de Jerusalén. ¿Me explico? O sea, el concepto alcanzaría dos aristas. Es dirigido, si es la iglesia de Jerusalén, sería local, y si es institucional o genérico, es cualquier iglesia, ¿no? Si hay un problema en Querétaro, ¿a cuál iglesia se referirá? ¿Hemos de tener que venir a discutir los problemas de la iglesia de Querétaro aquí en la Asamblea de la Purísima? No, hermanos, ¿me explico? ¿Hemos de discutirlo en una asamblea universal e invisible? No cabe el uso. No cabe el uso, es contrario al uso del Nuevo Testamento.
Entonces estaba usando aquí Cristo en términos, en el uso institucional o genérico, la palabra iglesia. También en Mateo 16, esto se hace notorio en Mateo 16, en el versículo 18, donde dice, cuando le hizo aquella famosa pregunta a Pedro, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, el Señor le contestó, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora ven el versículo 18, y el Señor le había dicho, bienaventurado eres Simón, te lo reveló mi Padre. Dice, pero 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Siempre ha habido una lucha contra este versículo, ¿no? Los católicos se afanan y se esfuerzan porque este versículo signifique que Pedro, se lo estaba diciendo a Pedro, y que Pedro es la cabeza de la iglesia. Cristo hablaba de la declaración que hizo Pedro, ¿no? De la confesión que hizo Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo los católicos malinterpretan este pasaje haciendo que Pedro sea el fundamento de la iglesia. Pero el único fundamento de la iglesia, y nadie puede poner otro fundamento, ¿quién es? Cristo. No se está refiriendo a Pedro, ¿no? Sin lugar a dudas nos dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 11 y 12. Hablando de Jesús de Nazaret, dice de Pedro, al que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos, y por él este hombre está sano, ¿no? Y dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra, ¿no? Jesús de Nazaret es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos extendiendo un poquito el comentario de Mateo 16, 18, para que nadie se quede con la idea de que Pedro es el primer papa, como dicen los católicos, y ya se vienen arrancando ahí con Impío 12 y Impío 24, y en lugar de Pío, no son impíos, son engañadores. Entonces, Cristo solo es la piedra angular de su iglesia, no Pedro. Entonces, cuando Él está diciendo que Él lo ha puesto como cabeza de la iglesia, como cabeza de su asamblea, la idea es, ¿de cuál asamblea? Estaríamos hablando otra vez en la posibilidad de ser una iglesia local, la iglesia de Jerusalén, y abarca el término también que está, ¿de cuáles asambleas es Cristo cabeza? De todas. Entonces está usando el término en un sentido, en una forma que institucional o genérica. Entonces, siguiendo el punto, Primera de Pedro, capítulo 2, haciendo una pequeña extensión ahí sobre Pedro, Primera de Pedro 2, en el versículo 3 y 4, dice Pedro, hablando desde el capítulo 1, desde el versículo 19, dice que nosotros fuimos salvados no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino versículo 19, Primera de Pedro 1:19,
con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y contaminación. Y sigue, esta es la piedra, ¿no? Es cuando se va a referir a él, se está hablando enteramente de Cristo, y llega hasta el capítulo 2, en el versículo 3, diciendo: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, que Cristo es benigno, al cual allegándoos, el mismo Dios que derramó su sangre, Cristo que derramó su sangre, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, dice ahí. Y también en el versículo 6 al 8, por lo cual contiene la Escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado, no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, a Cristo los judíos lo reprobaron, lo rechazaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. ¿Por qué estamos viendo todos estos versículos? Para regresar otra vez y encontrar que la confesión de Pedro no se refiere ni al Papa ni a la Iglesia Católica, sino se refiere la única piedra angular y sustento de la Iglesia verdadera es Cristo, ¿no? Entonces, dimos un espacio un poquito más grande al estar viendo el uso institucional o genérico. Llevamos hasta ahorita los dos usos: local, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, los que se reúnen ahí, en sentido institucional. Y el último sentido es la palabra eclesía aparece ahí en Efesios 5, siendo usada en un sentido escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque se refiere a una asamblea general de creyentes que se reunirá no ahorita, sino que se reunirá en el futuro. ¿Cuándo es ese futuro? Véalo usted. Efesios 5, en el capítulo 5, versículo 27, dice que Cristo se entregó por su iglesia, ¿no? Se entregó por ella para santificarla, versículo 26, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela. Todos los que fuimos a la escuela nos vamos a preguntar: ¿qué tiempo está usando ahí la Escritura? ¿Pasado? ¿Presente? ¿O futuro? Presentársela. Te voy a presentársela ahorita. No es así. Presentártela ayer. No cabe ni el presente ni el pasado. Presentársela. Está hablando que se la presentará ¿cuándo? En el futuro. Una asamblea que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el uso en el sentido escatológico. Es la asamblea que se reunirá ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Ahí se presentará a toda su asamblea, de los que han creído antes, en el presente, y de los que creerán en el futuro. Y seremos reunidos ahí como una asamblea para adorar a Dios. Es una asamblea en prospectiva, es una asamblea futura, es una asamblea que se reunirá en el futuro. Por eso se llama que es el sentido escatológico, cuando Cristo venga. Así estaremos como ya glorificados, sin mancha y sin arruga. Una asamblea, formaremos una asamblea y estaremos adorando y alabando a Dios eternamente, ¿no? Esta asamblea, esta iglesia, todavía no sesiona. ¿Me explico? Todavía no sesiona.
Los creyentes que están en el cielo están aguardando a que todo el número de sus consiervos sea reunido. Esa es la visión que nos presenta el Apocalipsis, ¿no? ¿Quiénes son? Están esperando. ¿Qué están esperando? Pues que se junten todos. ¿Para qué? Yo le pregunto, ¿para qué? Para hacer una asamblea festiva, final, eterna. Es una asamblea en sentido escatológico, ¿sí? Una asamblea gloriosa sin mancha ni arruga. El otro texto está en Hebreos 12. Solamente la Biblia, de los 115 que aparece, solamente 2 son usados en sentido escatológico. Hebreos 12, en el versículo 23. Que ya vimos, ¿no? Que se refiere a la eclesía y es traducido ahí como en el versículo 23, como congregación, y a la eclesía de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué están haciendo? ¿Están ya reunidos en la asamblea o se están preparando, no? Están alistados, están esperando que la gran asamblea festiva llegue. El apóstol está comparando el monte Sinaí con el monte de Sión, contrastando a Moisés con Cristo, porque los hebreos no querían desligarse de la ley ni de Moisés, y pone a Moisés como un profeta terrenal, y el monte de Horeb su representación, y a Cristo como el profeta celestial que viene de la Sión celestial, ¿no? Obviamente esta asamblea está incompleta y está en formación, por eso se dice que está en prospectiva, pues muchos creyentes estamos aquí y otros aún no llegan ni siquiera a la salvación. Entonces es una asamblea que se reunirá, una asamblea maravillosa, cuando se reúne en plenitud con todos los creyentes de todos los tiempos, y así sesionará en el cielo. Y cuando esta asamblea se reúne en el cielo, ojo, la asamblea reunida en el cielo será una asamblea local en el cielo con el total de todos los creyentes. Este es el sentido, el tercer sentido en que el Nuevo Testamento usa la palabra eclesia. Es una asamblea. Siempre es una asamblea, una concurrencia, una congregación. No hay ningún uso de una asamblea invisible. Se tienen que tener prejuicios anticipados para poder interpretar cualquiera de las veces que aparece la palabra asamblea, interpretarla como una asamblea invisible. Les puedo platicar un poquito acerca de esto, ¿no? Muchos grupos protestantes y reformados, siguiendo la tradición católica de donde salieron mucha gente dice, ustedes son protestantes. No, no somos protestantes, somos bautistas. Ustedes son reformados. No, no somos reformados, somos bautistas. Los protestantes y reformados son el grupo de personas que salieron de la Iglesia Católica. Periódicamente estuvieron saliendo algunos desde el siglo XII, XIII, XIV hasta el tiempo de la Reforma, ¿no? Entonces, la historia de esta palabra está trazada por allí. Entonces, aquí tenemos un libro que se llama El rastro de la sangre. Ustedes pueden leer ese libro y ahí les va a marcar un poco la historia, ¿sí? Por favor, no me vayan a decir que no leen libros, ¿no? Porque me voy a dar un tiro de antemano. Si hay algunas personas, nos hemos encontrado, ahora que estuvimos en la visita de Juquila, nos preguntaron allá precisamente, ¿no? Porque hay personas que no quieren leer ninguna otra cosa más que la Biblia, ¿no? Y todos los libros de estudiosos que se quemaron las pestañas, que estudiaron hebreo, que estudiaron griego, los echan a la basura y los echan y no quieren leer. Se van a tardar 40 o 50 años descubriendo las mismas verdades que ya están en libros, ¿sí? A mí me molesta mucho que hagan eso, ¿no? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica.
ninguna doctrina contra las doctrinas enseñadas en la Escritura, pero que otros ya estudiaron y se profundizaron y murieron no con nosotros, con ventilador y lámparas y todo, con velas, con quinqués, con lo que había, ¿no? Acabaron sus vidas estudiando, para que nosotros menospreciemos esos estudios de hebreo, de griego, los comentarios. Busque los textos. El apóstol Pablo dijo, se me olvidó mi capote, y se traen los pergaminos y los libros. Los pergaminos, la Biblia estaba puesta en libros, estaba puesta en pergaminos, y había también, ¿qué? Libros. También nos vamos a enojar con el apóstol Pablo, ¿no? Por leer libros. No, hermanos, hay que estudiar, ¿sí? Spurgeon tenía una biblioteca de no sé cuántos miles de textos. Tenía 6 personas que estaban estudiando para él y subrayando cuando iba a predicar sobre un tema. Nosotros no tenemos ni siquiera uno que estudie con nosotros, ¿no? Que nos subraye los libros y ya nada más nos los entregue subrayados con los versículos. Quisiéramos uno de esos, ¿no? Pero no hay. Hermanos, pero tenemos la computadora, tenemos las concordancias, tenemos un montón de herramientas que ellos no tenían. Entonces hay que usarlas. La Biblia es la regla de fe y práctica, pero otros lo que sí hay que tener cuidado es lo que leemos, ¿no? Hay que seleccionarlo. No vamos a leer. Aquí está la opinión de Pedro Infante sobre la Biblia. No, ese libro ni siquiera lo compre, ni siquiera, tírale a la basura, échelo al fuego. No hay ningún problema, ¿no? Pero hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar, hay que indagar, hay que investigar acerca de los libros y ponernos a estudiar. Bueno, entonces, ya hice mi berrinche, ¿verdad? Debemos señalar, hermanos, que muchos grupos entonces protestantes y reformados, siguiendo la tradición católica de donde salieron, usan erróneamente la palabra iglesia para referirse a cuando los creyentes dicen son salvos. Los grupos protestantes y reformados acostumbran a decir, en el momento que tú eres salvo, entras ¿a dónde? A la iglesia universal e invisible. O sea, ya vimos que no cabe el uso, ¿no? Ahora, entonces, ¿a cuál iglesia universal? Ellos dicen, el cuerpo místico de Cristo. Me dejan peor, ¿no? El cuerpo místico. Hermanos, todos los creyentes estamos unidos con Cristo por la fe. ¿Me explico? Entonces, pero no existe una nebulosa, el cuerpo místico, así se me imagina, ¿no? Como una nebulosa. Por cierto, acaban de sacar, pasando a otro dato, ¿no? Acaban de sacar las fotos de las cenizas de alguien y se ve como una nebulosa, ¿no? Qué chistoso. No quiero decir que nos estén engañando los que sacan las fotos de las nebulosas, pero hay que tener cuidado también con esas fotos. Eso fue un comercial aparte, ¿eh? No lo tomen en cuenta. Entonces, quisiera leerles, hermanos, que cuando los creyentes son salvos, dicen ellos, entran a la iglesia universal e invisible, el cuerpo místico de Cristo. Esto que traigo aquí se llama el comentario de la Confesión de Fe de Westminster. O sea, esto es de la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Pero como yo también me gusta decir también que dicen, les voy a leer aquí en esta parte que se refiere al capítulo de la iglesia, ¿verdad? En su punto, aquí quiero que escuchen esta lectura, dice, los ojos humanos no pueden marcar con seguridad los límites entre la iglesia y el mundo. Entre tanto, la verdadera iglesia no está todavía perfectamente desarrollada y manifestada. O sea que si la iglesia no está perfectamente desarrollada y manifestada, no se va a poder distinguir entre la iglesia y el mundo. Es un concepto de su casa, ¿no? Si tienen esa visión en su casa, se va a caer su casa, ¿no? Pero bueno, si no, vuelvo al punto, ya me perdí aquí en la lectura. Entre tanto, la verdadera iglesia no esté todavía perfectamente desarrollada y manifestada.
sino se oculta tras la iglesia aparente, como el grano de la semilla que crece oculto dentro de la espiga. Y en este sentido es invisible, porque lo que constituye la esencia de esta iglesia no es la profesión y fruto visible, sino la posesión invisible de la vida divina. O sea, ¿tiene ganas de tirarlo? Sí, lo tiramos, no lo voy a tirar, pero se da cuenta de dónde viene. O sea, este es el concepto, esta es la esencia del concepto católico. Como yo veo aquí a un montón de personas y malinterpretan Mateo 7, donde dice, es que yo veo que esa persona es borracho, esa mujer es adúltera, esta mujer es malvada, ratera, grosera, etcétera. No juzgues. No juzgues, solo Dios puede saber, ¿sí? Porque está tapada la iglesia verdadera, ¿no? Solo Dios puede conocer los corazones y saber quiénes son verdaderamente honestos y sinceros. No, para eso estamos aquí nosotros, para eso estamos los creyentes que hemos sido regenerados, para eso tenemos la Escritura, para examinar los creyentes y que no nos engañen y no vayamos a meter a Chucho el roto en la membresía de la iglesia. ¿Me explico? Alguien me decía, y si viene alguno de esos maleantes de renombre, ¿no? Elliot Ness. No, qué honor, no lo recibimos en la iglesia. No, es que honor, no, mejor que no venga, que no tengamos una prueba así, que un maleante venga, ¿sí? Y quiera pertenecer a nuestra iglesia, un maleante, el mocha orejas. No, hombre, el mocha orejas llegó a la iglesia en Querétaro. No, estamos muy contentos, qué milagro, qué cambio. No, nosotros no queremos que llegue, que Dios no nos pruebe de esa manera. Pues si nos prueba, lo recibiremos. No estoy diciendo que no recibiremos a las personas, pero hermanos, no es ningún honor ni ningún orgullo. Es una persona que si metemos al lobo mayor en medio de las ovejas, ¿sí? Y si va a decir, ¿qué? No, yo soy parte de la Iglesia Universal Invisible, a veces me salgo y mato a algunos y regreso y asalto bancos, pero solo Dios conoce mi corazón, usted ni se atreva a juzgarme. No, como que no, si te juzgamos y no te admitimos. Dios nos ha dado la autoridad de la iglesia, ¿no? Por eso examinamos, por eso entrevistamos. Algunos lo dejan en una labor puramente pastoral y otros reunimos a la congregación porque más ojos ven que uno solo, ¿no? Y nos ayudan. Por favor, que nuestras asambleas para admitir a los creyentes no se conviertan en la Santa Inquisición. Por favor, ¿no? Que si ya... ¿Cómo sabemos que se ha convertido en la Santa Inquisición? Si usted ve llegar a los miembros de la iglesia con lupa a la junta para examinar al creyente que va a entrar, no, ya es la Santa Inquisición, hermano, ¿no? Hay que ser prudentes, ¿sí? Porque luego hasta podemos lastimar a las personas. Hay que ser prudentes. Me estoy saliendo un poquito con esto de la lectura, pero vean Juan 3:3, por favor. No hay ninguna iglesia universal invisible. La Biblia nos enseña, Juan 3, en el diálogo de Cristo con Nicodemo, ¿sí? Que las personas recién convertidas no entran a la iglesia universal e invisible. Entonces, ¿a dónde entran? ¿A dónde se meten? ¿Dónde quedan? Dice Juan 3:3, ¿no? Un texto conocidísimo. El diálogo entre Jesús y Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Hay una entidad invisible que pertenece ¿a quién? A Dios, a su causa. Es su reino. Cuando alguien es salvado, entra en el reino de Dios. Cuando alguien es regenerado, entra en el reino de Dios. No entra en ninguna iglesia universal invisible. Entra en el reino de Dios. Está bajo el control, dominio de quien Cristo viene a reinar en su corazón. Entonces, ¿nota la diferencia? No, aquí debemos
No, ¿a cuál iglesia? No, aquí te falta incluir la iglesia invisible. No hay iglesia invisible, hay un reino de Dios donde cada persona salvada entra y ahí es preservada hasta el momento de que es bautizada y entra donde está el rebaño de Dios en la iglesia, ¿no? Así es el punto, ¿no? Recordamos el ladrón que le robó a Cristo, ¿no? Que estaba ahí en Lucas 23. Te ruego, le dijo ese ladrón, impresionado seguramente por todo el acontecimiento, ayudado por la gracia de Dios para abrir sus ojos, miró en Cristo, ¿no? El Salvador que él necesitaba. Entonces le dijo en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Algo de lo cual Jesús constantemente predicaba, ¿no? Me voy a ir, pero ¿qué? Voy a regresar para establecer ¿qué cosa? Mi reino, mi reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí el ladrón, ¿no? Ese día fue salvado, ese día fue ingresado, ¿sí? Fue ingresado en el reino de Dios, ¿no? Llamado aquí paraíso, ¿no? El lugar celestial, el lugar en donde están todos los hijos de Dios. Tendríamos que identificar el paraíso con la iglesia universal e invisible o con el reino de Dios en el cielo. No sé qué prefiere usted. ¿Me explico? Las alternativas es, ¿a qué se refiere paraíso? ¿A la iglesia universal e invisible o al reino de Dios ahí en el contexto? Al reino de Dios. Es una interpretación, ¿no? En Mateo 25, y con esto vamos a terminar, Mateo 25, 34. Nos dice en este pasaje, ya lo tiene ahí, cuando habla en el versículo 34, en el 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el paraíso, ¿no? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué heredan los hijos de Dios? Su reino, ¿no? Su reino celestial, aquí en el juicio de las naciones. Pues, vengan, entren en la iglesia universal e invisible. No hay ningún concepto así en la escritura, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí ahorita, hermanos. Vamos a continuar. Tenía yo pensado, pero es una parte muy larga. Solo les voy a hacer un comentario, ¿no? En Santiago 3, por favor, para no dejar de señalar esa parte, ¿no? Algo que se necesita en la iglesia de Cristo es que cada uno de nosotros considere, ¿no? Aquí nos hemos encontrado, no se vayan a ofender, ¿no? En todas las iglesias hay problemas y a veces en unas más que en otras, ¿no? Pero a veces hay personas que tienen el tema de Santiago 3, ya lo conoce la mayoría de ustedes, ¿no? ¿Cuál es, hermanos? La lengua, ¿verdad? Y dice en Santiago 1, versículo 26, si alguno piensa ser religioso entre vosotros, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo soy muy religioso, muy creyente, muy temeroso de Dios, pero mira, fulana anda haciendo esto y esto y esto, perengana es esto, fulano me cae gordo, el otro en la iglesia también, y
aguas con la lengua. Si alguno se dice ser muy espiritual y muy religioso y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, dice la religión del tal es que vana, no sirve. Entonces nosotros podemos tener aquí mucho tiempo, mucha antigüedad, y si no refrenamos nuestra lengua y empezamos a despotricar contra todos nuestros hermanos en la fe. O sea, una parte fundamental para que una iglesia sea edificada, para que una iglesia sea espiritual, para que una iglesia sea dedicada plenamente a Dios, es el hecho que cada uno de nosotros nos amemos con un amor de sacrificio. Si yo voy a estar viniendo aquí y soy parte y miembro de esta iglesia, y luego con mi lengua vitupero a cada uno de ustedes y le señalo sus pecados y le digo 1000 cosas, no, hermanos. La Escritura nos dice, hermanos míos, capítulo 3, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Pero inmediatamente nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que la persona no anda bien? ¿Cómo te das cuenta que la persona no está correctamente en su vida espiritual? Por su lengua detractora, por su lengua chismosa, por su lengua peleonera, ¿sí? Por su lengua crítica y juzgadora contra los hermanos. No queremos que ninguna persona así esté en ninguna de las iglesias de Cristo, porque se destruyen las iglesias por ese tipo de personas. Entonces, dice, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y los gobernamos, ¿no? Los llevamos para allá y para acá. Las naves tienen un timón muy pequeño y surcan los mares, ¿no? Siendo dirigidas. Y nosotros, dice, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Un pequeño fuego, dice, que puede encender, ¿qué? Un grande bosque. La lengua de una sola persona puede destruir una iglesia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. No hay que hablar mal de los demás, no hay que juzgar. Si usted tiene algo contra un hermano, vaya y hable con él. Arregle las cosas, siga la instancia bíblica. ¿Sí? Pero no use su teléfono, no use el WhatsApp, no use, hermanos, yo les digo, estamos ahorita empezando, hay que poner orden aquí, y desde ahorita, si alguien va a estar chismeando, o sea, a ver, lo digo directamente, ustedes lo vieron en el WhatsApp, si una persona, el pastor le dice y le enseña, y la persona dice, no, entonces tú eres pastora o eres maestra, ¿qué eres? Subimos una pastora aquí, ¿no? No, hermanos, nosotros no vamos a soportar ninguna cosa de estas. No será bien recibida ninguna persona que venga a traer chismes, discordia, crítica mordaz, oposición al liderazgo, oposición al ministerio, oposición a la palabra explicada, a las confesiones. No lo vamos a tolerar. No queremos esas personas en esta iglesia, ni en ninguna de las iglesias de Cristo. Entonces, parece, el hermano ya se volvió un dictador. En estos casos sí me vuelvo un dictador. ¿Sí? Y si las personas no reciben la amonestación, ¿sí? Porque son soberbias, orgullosas, entonces aquí cabemos, después de una y otra amonestación, deséchalo. No nos vamos a tardar. Si en una entrevista de conciliación no quieres hacerlo, no nos vamos a tardar. Hermanos, es la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros debe guardar específicamente ¿qué? Su lengua. Cero críticas, cero murmuraciones. No, ahora sí, ya se van a hacer las cosas como tú querías, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya estás contenta. Traigan las tijeras.
hay que mochar la lengua, ¿no? Hermanos, corta tu mano, saca tu ojo. Si queremos verdaderamente ser santificados, hemos de cuidar la lengua. Entonces, guardémonos, por favor, cuidémonos. La iglesia puede llegarse a convertir como un lugar en el cielo, como en algún momento nos pareció esta asamblea y otras asambleas. Pero la lengua incendia el bosque y se terminan las bendiciones. Entonces, por favor, hermanos, tomen en consideración lo que estamos diciendo. Dice ahí entonces, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Una persona puede parecer muy espiritual, pero si es usada por Dios para destruir una iglesia, para oponerse al pastor, para oponer... Cuidado, hermanos. Si nosotros demostramos con la Escritura nuestras enseñanzas, nuestras creencias, lamentablemente traigo por aquí también la otra confesión, lamentablemente esa confesión introduce la Iglesia Católica Universal, ¿no? Así se introduce el capítulo 26 de la Confesión de Fe Bautista. Sí. Es una condición desafortunada, hay que leer cuando menos los 3 o 4 pasajes, los 3 puntos iniciales para poder entender a qué se refiere. Se está refiriendo exactamente a lo que estamos enseñando, nada más que tú ves ahí la Iglesia Católica Universal, aquí está, la confesión de fe dice que es universal. Hay que estudiar para poder saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, hermanos, dice, la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, de los seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué terrible! Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza. De la misma boca procede agua salada y agua dulce, bendición y maldición. Hermanos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Si queremos que las cosas funcionen, bueno, ¿ha visto usted brotar agua dulce del mar? No. ¿Cómo está el agua del mar? Salada. ¿Sí? Pero lamentablemente sí hemos visto, ¿no? Hay personas que se identifican y se dicen creyentes y empiezan a criticar, a chismear y muchas otras cosas más que no voy a repetir, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con la lengua también, hermanos. Vamos a continuar, si Dios permite, en la próxima vez. Les invito a que oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Te damos gracias por tu amor y tu bondad en perdonar a estos pecadores tan malvados como nosotros. Y te rogamos, Padre, que sigas cambiando nuestras mentes y corazones en la imagen y semejanza de Cristo. Ayúdanos, Padre, con tu poder. Sabemos que la verdadera salvación nos trajo a un control bastante fuerte de nuestra lengua, de nuestros ojos, de nuestras vidas. Porque desde dentro, Señor, tú corregiste el mal en nuestras vidas y así te pedimos, Padre, que corrijas el mal en cada uno de nosotros para que demos el fruto esperado, para que nuestra boca no sea usada para bendecir y maldecir. Que seamos cuidadosos para que de nuestra boca salga solamente lo que es adoración, alabanza, bendición, amor, verdad. Te pedimos, Padre, que tú restaures cada una de nuestras vidas para que tu iglesia sea lo que a ti te agrada, Señor, y podamos de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas cantarte y adorarte, Padre.
Reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Necesitamos de tu sacrificio, de tu sangre, de tu poder. Nos inclinamos delante de ti, Señor, como pordioseros que suplican, Señor, como mendigos que no tienen nada en sus manos, Señor. Socórrenos, Padre, ten misericordia de cada uno de tus hijos, Padre. Ten misericordia de tu pueblo que te está buscando, Señor. Te bendecimos y te rogamos que seas tú quien obre en cada corazón, Señor, y que tú quieras morar en esta iglesia con grande majestad, con grande poder en medio de nosotros, Padre. Te necesitamos y te suplicamos, Padre, que vengas, Padre, y que mores aquí con tu iglesia, Señor. Perdona nuestras muchas faltas, nuestras muchas maldades, Señor, y míranos solamente por tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos en Él y te damos las gracias, Señor. Amén.